Buenos días, el día de hoy es un placer para mí compartir mi investigación sobre el uso de las TICs en el aprendizaje basado en proyectos. Como sabemos, el aprendizaje basado en proyectos es una de las nuevas metodologías de aprendizaje. No tenemos solamente esta metodología, también podemos hablar, por ejemplo, del Flight Classroom, que es el aula invertida en el cual los estudiantes tienen que, o se les invita a ver videos o a ver material previamente antes de ir al espacio de clase para que el espacio de clase se limite a resolver las dudas planteadas por los contenidos. El aprendizaje colaborativo tan necesario de cara a nuestros últimos informes PISA de, de trabajo colaborativo entre los estudiantes, o la gamificación, como de la cual forman parte muchos de los proyectos que vamos a ver hoy, y que implica la utilización de estrategias lúdicas para conseguir objetivos educativos o objetivos de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología en la que el estudiante planifica, implementa y evalúa proyectos reales dentro o fuera del aula. El aprendizaje basado en proyectos desarrolla nuevas competencias, como un aprendizaje activo. Ya dejamos atrás este aprendizaje lineal en la que el estudiante escuchaba pasivamente y a partir de allí luego completaba esa información. Estamos utilizando ahora nuevas metodologías de investigación. El estudiante debe investigar los contenidos para luego desarrollar el proyecto en la mayor parte de los casos. Implica trabajo colaborativo, puesto que se necesita resolver problemas de diversa índole, por lo cual es muy útil un enfoque multidisciplinar. Implica la resolución, desarrolla también la resolución de problemas, porque tienes que enfrentarte a retos que en un periodo corto de tiempo tienes que aprender a resolver sobre la marcha. Queríamos compartir algunos de los proyectos de aprendizaje basado en proyectos que están utilizando las TICs que me han parecido más interesantes. Están basados en gamificación, en general, la mayoría. Podemos empezar por Un Mundo de Aventuras Matemáticas, que es un proyecto de Antonio Méndez y Daniel Rodríguez en la primaria de Humanitas Bilingual School, que le plantea a los estudiantes que desarrollen libros gamificados en los cuales ellos desarrollan cuál es la estética, cuál es el diseño, cuáles son los retos a los que tienen que enfrentarse las personas, un poco las condiciones de juego. Son libros inmersivos, interactivos, en los cuales las personas tienen que enfrentarse a una serie de retos. Entonces es una manera de enseñarles a los chicos a gamificar sus propios proyectos. Este proyecto me parece súper interesante. Pueden encontrarlo en Twitter como @ Aventuras Matemáticas. También pudiéramos hablar de la invasión de los escape rooms en las aulas de clase. El escape room, como todos saben, ha estado muy de moda durante este último año y se ha aprovechado ese espíritu para crear retos en las clases. Entonces, por ejemplo, el escape room desarrollado por Beatriz Cerdán Supervía en el colegio Seipel Pla de Elche es muy interesante. Les plantea una serie de acertijos, tienen que descubrir, por ejemplo, el volumen de ciertas figuras, tienen que utilizar sus móviles para descubrir figuras por realidad aumentada, tienen que enfrentarse a una serie de retos de todo tipo para ir acercándose a resolver los problemas y poder salir de la sala. Tenemos también las misiones pedagógicas, que es un proyecto de Antonio César Moreno, que les plantea a los estudiantes que tienen que irse, o sea, plantearse que están tratando de explicarles a las personas de que veían las misiones pedagógicas, que eran niños muy pobres en pueblos donde no tenían recursos, cómo explicarles conceptos de historia a estos niños sin elementos científicos o sin elementos tecnológicos, mejor dicho. Y vamos a pasar ahora a un taller que desarrollé yo específicamente, que es el que le quiero brindar mayor énfasis porque ha sido el que tengo la información mucho más concreta. Entonces, yo realicé un taller de creación de cortos documentales interactivos. Trabajamos con 56 alumnos entre los 12 y los 14 años, de primero y segundo de la ESO, del IES Juan de Mairena y del IES Gustavo Adolfo Becker, en Algete y San Sebastián de los Reyes, respectivamente. El taller de corrección de contenidos, le explicábamos cómo era el lenguaje cinematográfico, planos, encuadres, movimientos de cámara, recursos multimedia, si puedes trabajar con infografías, con fotos, con videos, y cómo adaptarlos para los diferentes casos. La arquitectura de la información, se les pedía que crearan de alguna manera es una web que tiene que estructurar una historia, se les pedía que crearan como la estructura de la arquitectura de la información. Y por último, el diseño del storyboard, en el que iban a desarrollar qué se iba a ver en cada escena o en cada bloque de video
y qué tipo de enlaces tendrá qué correlación tendrá con los diferentes contenidos, porque es un contenido no lineal. Entonces, claro, les pedíamos que, por ejemplo, le colocaran botones, les colocaran qué páginas llevaban a qué otras páginas, esa era un poco la actividad. Y en cuanto a los contenidos, pues se les pidió que seleccionaran la temática, investigaran, hicieran preproducción del tema, diseñaran la estructura de la información y los wireframes, que como hemos dicho son los cuadros con los diferentes botoncitos o con la información que se va a desplegar, los menús, este tipo de detalles. Muy a nivel general, claro está, porque eran chicos jóvenes. Se grabó posteriormente el objeto de estudio y luego se produjo un interactivo en Clint que muchas veces fue terminado por ellos y en otros casos la facilitadora los ayudó a completarlo. En este taller, bueno, trabajamos diversos temas, trabajamos por ejemplo la flora y fauna, trabajamos con las condiciones de vida, por ejemplo ellos les preguntaban a sus vecinos cuáles eran las cosas que más les gustaban y que menos les gustaban de su localidad, cuáles eran las cosas que había que cambiar, qué eran las cosas que habían mejorado durante estos años. Era un poco un recorrido histórico, pero también un proceso para que valoraran más su espacio. En el caso de primero de la ESO, más bien trabajamos valores humanos y trabajamos con temas como la desigualdad de género, el maltrato animal, los refugiados de Siria, el uso de las drogas en jóvenes. Este tipo de temas que les afectan directamente los escogieron ellos, incluso el exceso de horas de clase durante la escuela. Ese tipo de temas que ellos querían defender o querían discutir. En cuanto a los resultados, pues les aplicamos un cuestionario posterior a la realización del taller y la realización de los interactivos. Encontramos, por ejemplo, en cuanto al uso del video, que quieren usar más videos en el aula de los que ya utilizan. En primero de la ESO un 90% lo afirma que quiere más videos en el aula y en el caso de segundo de la ESO un 98%. En el caso de la creación de juegos digitales en el aula, están muy interesados en crear más juegos digitales, un 87% en el caso de los alumnos de primero de la ESO y un 100% de los de segundo de la ESO. Encontramos también que les ha gustado la experiencia de hacer cortos documentales interactivos, un 73% de primero de la ESO y un 98% de segundo de la ESO. Aquellas cosas que más llamaron su atención durante el taller, la posibilidad de grabar, la posibilidad de hacer entrevistas, la posibilidad de editar videos, y digamos que estas herramientas de media literacy o de alfabetización mediática y quizás también de empoderamiento fueron lo que más les llamó la atención y lo que más les gustó. ¿Qué aprendieron? Pues me daban respuestas similares o relativas a que aprendieron mucho sobre su localidad, a valorarla más o a darse cuenta de cosas que antes no habían tomado en cuenta y también empatía sobre los problemas que trabajaron, sobre la igualdad de género, sobre los refugiados. Estaban muy impresionados, por ejemplo, que los chicos de áreas de secciones superiores tenían amigos que consumían drogas o que estaban en unas situaciones un poco más complicadas. En cuanto al tema del bullying, hicieron en algunos casos como unos documentarios en los cuales ellos hacían una simulación del maltrato y claro, reflejaban como que mal lo pasaban las personas que realmente pasan por esa situación. También entrevistaban amigos si ellos habían sido víctimas de bullying, como qué hacer en el caso de que seas víctima de bullying. Y en el caso también, por ejemplo, de los refugiados, era un proceso como de reflexión sobre cuáles eran las posibilidades que realmente les brindaba el entorno y les brindaba a estas personas que están huyendo de una guerra, a final de cuentas. Cuanto a las conclusiones, pues los alumnos se sentían muy cómodos utilizando recursos digitales, esa es una de nuestras primeras conclusiones. Se manejaban con mucha facilidad porque, claro, tomamos en cuenta que ellos trabajan con los móviles continuamente, los videos fueron grabados con móviles. Les fue un poco más complicado trabajar con el software de edición, pero el proceso de edición de vídeo como tal les resultó muy sencillo. Entonces, ¿por qué no utilizar este tipo de herramientas que ellos manejan continuamente para que ellos expresen sus temas? Yo creo que quizás el problema suele ser que se les plantea a los chicos que los móviles son simplemente para el ocio, cuando pueden ser unas herramientas de empoderamiento fantásticas y cuando probablemente necesitan desarrollarlas. Los estudiantes también, comprendieron los objetivos de aprendizaje quizás mucho mejor que si hubiesen visto una exposición
o que si el profesor les hubiese explicado qué es el bullying o por qué está mal el consumo de drogas. Quizás este tema, este shock de cómo la droga impacta mi entorno educativo, al preguntarle a sus profesores. Hay otros estudiantes, por ejemplo, que hicieron un talk show sobre la desigualdad de género, entonces uno de los chicos se sensibilizaba con que realmente esto, o sea, cómo realmente lo vive una chica, que es mucho más complicado. Y es, bueno, un espacio un poco tertuliano, más distendido, pero que les pretende a ellos expresarse con sus propios recursos, probablemente de lo que hayan visto. Estos hablaron de un talk show, los otros hablaron de una simulación, pero cada quien con las posibilidades que le brinda sus herramientas. Y considero que puede ser muy interesante de cara a otros proyectos, de cara a otros contenidos, de cara a que ellos expresen, porque de acuerdo a la educomunicación, el estudiante, cuando hay una visión de la educomunicación, de hecho, que es como más desde la visión latina, que también la maneja expertos como Agustín García Mantilla o Joan Ferrer, que plantea que la educomunicación es una herramienta en la cual se hace una deconstrucción de lo aprendido, o sea, se aprende, se interpreta el entorno externo, si ese entorno externo, cuando se crea un medio, se le cuenta a otro, y todos sabemos que cuando le contamos a otros lo que hemos aprendido, reforzamos muchas cosas del aprendizaje y nos encontramos también con el otro. Es muy interesante en el caso del documental interactivo porque como es una herramienta online en la que pueden participar también otras personas, sobre todo si se hace colaborativa, pueden crear incluso como un debate o una discusión con estudiantes de otros colegios o de otros entornos. Conseguimos también que los estudiantes desarrollaron los interactivos en un lenguaje en el que se identifican con facilidad, que ya lo hemos dicho previamente con sus propias palabras, y bueno, que los resultados indican que puede ser muy atractivo y eficiente la inclusión del video y los juegos digitales en las estrategias de ABP orientadas en desarrollar las habilidades comunicativas. Yo creo que más allá de no solamente los videos y los juegos digitales, sino también las estrategias interactivas y también la posibilidad de hacer proyectos colaborativos que estén colocados en internet, quizás un poco, quizás no abiertos del todo, semiabiertos a estudiantes de otros colegios que quieran interpretar o que quieran participar. Esto puede ser muy útil también, sobre todo en este tipo de temas como de valores cívicos, para hacer campañas, impulsar campañas que impliquen incluso la difusión en redes sociales para promover un objetivo. En general, el tema de manejar la arquitectura de la información, estos chicos no solamente tienen que aprender coding, los chicos del futuro, sino cómo estructurar la información, porque probablemente en un futuro tengamos herramientas como Genially o como la mayor parte de las herramientas con las que contamos actualmente, que no tienen una gran necesidad de programación, pero sí necesitan que sepamos comunicar bien y que sepamos estructurar nuestras ideas y que sepamos implicar al otro y enganchar al otro a participar, porque la posibilidad de interacción va a ser cada vez más cierta. Entonces el estudiante tiene que desarrollar estrategias y desarrollar herramientas de diseño de experiencia de usuario, de cómo motivar, de cómo crear juegos, de cómo crear posibilidades de participación para contar ellos sus historias, que al final de cuentas les va a tocar hacerlo a lo largo de su vida. Y bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con vosotros y me despido. Un saludo.